Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Definiscono Giuseppe falegname o carpentiere. Los evangelistas, Mateo y Marcos, definen a José como carpintero o obrero de la madera. Hemos escuchado hace poco que la gente de Nazaret, escuchando a Jesús hablar, se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? Jesús practicó el oficio de su padre. El término griego tectón, usado para indicar el trabajo de José, ha sido traducido de varias maneras. Los padres latinos de la iglesia lo hicieron con carpintero, pero tengamos presente que en la Palestina de los tiempos de Jesús la madera servía además de para fabricar arados y muebles varios, también para construir casas que tenían ventanas de madera y techos de terraza hechos de vigas conectadas entre sí con ramas y tierra. Por tanto, carpintero u obrero de la madera era una calificación genérica que indicaba tanto a los artesanos de la madera como a los trabajadores que se dedicaban a actividades relacionadas con la construcción. Un oficio bastante duro, teniendo que trabajar materiales pesados como madera, piedra y hierro. Desde el punto de vista económico, no aseguraba grandes ganancias, como se deduce del hecho de que María y José, cuando presentaron a Jesús en el templo, ofrecieron solo un par de tórtolas o pichones, como prescribía la ley para los pobres. Por tanto, Jesús, adolescente, aprendió del Padre este oficio. Por eso, cuando de adulto empezó a predicar, sus paisanos, asombrados, se preguntaban, ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? Y se escandalizaban a causa de él. Ellos se escandalizaban porque el hijo de un carpintero hablaba con un hombre de ley. Este dato biográfico de José y de Jesús me hace pensar en todos los trabajadores del mundo, de forma particular en aquellos que hacen trabajos duros en las minas y en fábricas, ciertas fábricas, en aquellos que son explotados con el trabajo en negro, en las víctimas del trabajo. Y hemos visto que recientemente en Italia ha habido varias víctimas del trabajo. En los niños que son obligados a trabajar y en aquellos que hurgan en los vertederos en busca de algún útil para intercambiar. Me permito de escuchar esos trabajadores, como por ejemplo los explotados con el trabajo en negro, para aquellos que trabajan duramente en minas y en ciertas fábricas. A esos trabajadores que no tienen garantías, que no tienen ninguna seguridad, trabajo en negro. Y hay muchísimo trabajo en negro y tanto. A las víctimas del trabajo que sufren accidentes cuando trabajan. A los niños que son obligados a trabajar, y esto es horrible. Un niño que en la edad del juego tiene que jugar, son obligados a trabajar como si fuesen adultos. Y pensar en esos pobres que hurgan en los basureros para encontrar algo útil que puedan intercambiar, que puedan vender. Y estos son todos hermanos y hermanas nuestros que se ganan la vida así. No le dan la dignidad. Tenemos que pensar en ellos, y esto sucede hoy en el mundo. Pero pienso también en quién está sin trabajo. ¿Cuántas personas van a tocar las puertas de las fábricas, de las empresas,
¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay trabajo? No, no hay. E penso anche La falta del a trabajo. si sentono feriti nella loro dignità. Pienso en los que se sienten justamente heridos en su dignidad porque no encuentran un trabajo Hai trovato qualcosa? y no lo encuentran. Regresan a la casa y le preguntan, ¿encontraste un trabajo? No, no lo he encontrado. Y entonces van a la Cáritas y piden algo para poder comer. Es que la cuestión no es solo Prenderlo dalla carica, llevar el pan a la casa. Bueno, lo puedes tomar, guadagnare il pane. E se ir a non la Cáritas y agarrarlo y tomarlo allí. En cambio, no. O sea, es trabajar, es ganarse el pan con el trabajo. questa è La un'ingiustizia capacidad de trabajar para ganarse el pan. del continente. Y esto pasa en muchas naciones y en varios La continentes. possibilità di Hay que guadagnare darle il pane, a perché todos questo la guadagno posibilidad de ganar el dà pan, la dignità. porque es esto Un lo buon que segno da di dignità il lavoro. la dignidad. Es Questo è importante. algo importante que da el trabajo. Molti padri e molte madri Muchos vivono il jóvenes, dramma muchos padres y di non muchas avere un madres lavoro viven el che drama de permetta no loro tener un di trabajo que vivere les permita serenamente, vivir vivere serenamente. al giorno. E tante volte Viven al día. cerca di esso Y diventa muchas così veces la drammatica búsqueda se vuelve tan da dramática portarli fino al punto di perdere que ogni les lleva hasta el speranza punto e de desiderio perder di vita. toda esperanza y deseo de vida. In questi tempi di pandemia, tante persone hanno perso il lavoro. En estos tiempos de pandemia, muchas personas han perdido el trabajo, lo sabemos, y algunos, aplastados por el peso insoportable de esto, han llegado al punto de quitarse la vida. Ognuno di loro Quisiera hoy recordar a cada uno de ellos y a sus familias. Hagámoslo. un istante di silenzio ricordando Hagamos un instante de silencio pensando en estos hombres desesperados porque no encuentran un trabajo. non si tiene abbastanza conto del fatto che il lavoro è una componente No se tiene lo essenziale della vita suficientemente en cuenta el hecho de que el trabajo es un componente esencial en la vida humana y también en el camino de santificación. Trabajar no solo sirve para conseguir el sustento adecuado, es también un lugar en el que nos experimentamos a nosotros mismos, nos sentimos útiles y aprendemos la gran lección de la concreción que ayuda a la vida espiritual para que no se convierta en espiritualismo. Pero lamentablemente el trabajo es a menudo rehén de la injusticia social y más que ser un medio de humanización se convierte en una periferia existencial. Muchas veces me pregunto con qué espíritu hacemos nuestro trabajo cotidiano, cómo afrontamos el cansancio. ¿Vemos nuestra actividad unida solo a nuestro destino o también al destino de los otros? De hecho, el trabajo es una forma de expresar nuestra personalidad, que es por su naturaleza relacional. Es que el trabajo es también una manera de expresar nuestra creatividad. Cada quien puede expresar su trabajo a su modo y a su manera, pero con un estilo distinto. Es bonito pensar que Jesús mismo trabajó y que aprendió ese arte propio de San José. Hoy debemos preguntarnos qué podemos hacer para recuperar el valor del trabajo y qué contribución como iglesia podemos dar para que éste sea rescatado de la lógica del mero beneficio y pueda ser vivido como derecho y deber fundamental de la persona que expresa e incrementa su dignidad. Queridos hermanos y hermanas, por todo esto, hoy deseo recitar una
oración de San Pablo VI que elevó a San José el 1 de mayo de 1969. Oh San José, patrón de la Iglesia, tú que junto con el Verbo encarnado trabajaste cada día para ganarte el pan, encontrando en él la fuerza de vivir y trabajar, tú que has sentido la inquietud del mañana, la amargura de la pobreza, la precariedad del trabajo, tú que muestras hoy el ejemplo de tu figura humilde delante de los hombres, pero grandísima delante de Dios, protege a los trabajadores en su dura existencia diaria, defiéndolos del desaliento, de la revuelta negadora, como de la tentación del hedonismo, y custodia la paz del mundo, esa paz que es la única que puede garantizar el desarrollo de todos los pueblos. Amén. Y bien, esta ha sido la catequesis del Santo Padre, en la que ha hablado de San José como trabajador, como carpintero. Bien, en este momento ya comenzamos a escuchar la síntesis de la catequesis y el saludo del Papa a los fieles en los diferentes idiomas, en los 8 idiomas oficiales en los cuales se realiza esta audiencia general, justamente para poder llegar a una mayor cantidad de personas, de fieles en todas partes del mundo, que escuchan esta catequesis a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que se han sumado a esta maravillosa posibilidad de los fieles de todo el mundo de poder escuchar semanalmente al Santo Padre. Precisamente estamos en este momento conectados con el aula Pablo VI desde la Ciudad del Vaticano, transmitiendo en directo esta audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 12 de enero de 2022.